Madre mía. De competir con los hackers, y ahora si te pones recta, pues te veremos. Sí, Porque vale. si no, las cervicales. Bien. Vale, lancémonos. Carla, endavant. Què ens volies dir amb la teva introducció al recital? Perquè no olvidemos que este recital se hace para recordar el Día Internacional contra la Violencia Machista. ¿Y qué nos querías decir, Carla? Sí, bueno, hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. En el marco del Día Internacional contra la Violencia Machista, queremos remarcar la necesidad de reformular lo que entendemos por amor. El mito del amor romántico nos constriñe a todos y a todas, y en especial es una herramienta para someter a las mujeres. Desde la infancia aprendemos ciertos patrones que perpetúan relaciones de poder en el ámbito íntimo. Se han cometido grandes barbaridades por amor. La antropóloga Rita Segato afirma que los crímenes pasionales o sexuales no radican solo en la locura, sino que conforman una estrategia política para mantener las estructuras de dominación, en este caso del patriarcado. Así, algunos hombres, y también mujeres, ensucian la palabra amor y la usan como fuente inesgotable de maltrato psicológico y físico, atentando así contra la autoestima y provocando dependencias tóxicas. Desgraciadamente, muchas mujeres soportan maltratos por amor, y así pierden su libertad y sus relaciones afectivas. Nosotros queremos reivindicar el amor o el erotismo como motor creativo para la liberación de todo el mundo y para sacudir nuestras pasiones y de esta forma generar vínculos más armónicos. Nos preguntamos, ¿puede el amor ser respetuoso y consciente de los límites del otro? Nosotros pensamos que sí, y por este motivo queremos hacer un grito mediante la poesía. Viva el amor en toda su expresión y complejidad. Cuidémonos, sobre todo cuidémonos, y frenemos entre todos, todas, todes, todix la violencia machista. Muchas gracias, Carla. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a la primera poeta. Mariela Cordero, no sé si estará. Mariela es la poeta de Venezuela y ella me dijo que la red de internet en Venezuela es muy inestable y que ella intentaría estar. Y le dije que bueno, que nosotros iríamos haciendo el recital y que si en algún momento podía entrar, independientemente del orden, la dejaríamos pasar. O sea que veo que no ha podido entrar. Esperaremos. Pero en cambio tenemos a Rebeca. Rebeca Tejedor. Hola, Rebeca. ¿Estás por aquí que te veo o no te veo? Rebeca se está uniendo ahora. Se está uniendo. Hola. Hola, Rebeca. Es nuestra poeta que viene de Leganés, en Madrid. Hola. Rebeca Tejedor ha publicado el poemario La esencia está en el aire, el año 2017, y tiene poemas en antologías como 10 años de rima JB o versos de acogida. En estos momentos, Rebeca, hola, es sensei, maestra de la Escuela de Poesía Japonesa. Y entonces, Rebeca, cuando quieras. Ya me toca. Me he perdido mucho ya. No, porque Mariela de Venezuela no se puede conectar por la inestabilidad, o sea que empezamos contigo. Quiero recordaros a todos que los poemas voy a intentar copiarlos en el chat. Supongo que en el castellano no haya problema, pero hay poemas en catalán o poemas en portugués y así los tenéis en el chat. Adelante, Rebeca. Bueno, pues vamos allá. Bueno, yo normalmente no suelo poner título a los poemas, es algo que me cuesta mucho, así que poema número 1. Camino por un pueblo que no me pertenece, por una calle que no es mía ni yo de ella. Subo las cuestas y memorizo todos los escalones. Observo la fachada y diluyo en mis adentros sus colores. Las ventanas me dejan el sabor de una verdad entreabierta. Todos los continentes se hacen uno en el umbral de tu puerta. Las cortinas vuelan con el canto del sol en sus pupilas. La tensión se acobarda a la sombra.
noviembre tiembla. Y yo veo pasar todos los verbos transitivos en segunda persona. Soy la aguja clavada en una espera de arena. Traigo la suela impregnada de letras y un ejército de frases lanzando granadas a una hoguera. El humo de las chimeneas ala borbotones por tu lengua. Me ardes por dentro, pero no me quemas. Sin embargo, todas mis debilidades huelen a tu leña. Las bisagras de tu puerta por un momento ceden. Bajan sus armas y disparan mi bala. Tú me pides tregua, yo me pido casa. Bueno, pues ese ha sido el primero. Y a ver, continuamos con este. Poema número 2. Dice así. Movíamos la máscara de un lado a otro. Jugábamos a tirar del hilo como niños echando a volar el columpio. Cada sonido lo hacíamos nuevo. En cada giro un vértigo y un latido menos. Desordenábamos el caos del cuerpo con todos los cajones abiertos. Nos descalzamos sobre el sueño y nos besamos el insomnio boca abajo. Empapamos la carne hasta oxidarnos los huesos. Nos matamos a palabras y nos morimos a silencios. Y el último. Abandoné los pasos sobre tus manos y arañando el óxido de tu espalda habité las cuencas de tus ojos. Inhalé la niebla de mis pupilas y con la última calada de mi suspiro exhalé las huellas fúnebres de tus pálpitos. Abrí la contraventana del alma y con el fuego de mi pecho me volé. Tejí incendios de versos y sucumbí a la metáfora de las mariposas que aleteaban sobre el otoño moviendo hojas secas de tu pecho. Seducida por la transparencia, dejé que el ocaso fecundara mi vientre y que fuera el sol quien lamiera sus paredes. Doblegada en la carne, encorvé la lengua. Tu sed es a mi sed, amor, como tus ojos, pozo de mis ojos. Pues eso ha sido. Muchas gracias, Rebeca. Tenemos aquí gente que me está pidiendo entrar. Ayer. Sí, la sala de espera ahora, José Luis, no hay nadie. ¿No hay alguien que se llama Dick Edelstein que me está pidiendo? No. No, hay un chico que se llama Marc Valle. Este no sé quién es. Y es el hijo de... Sí, es contacto mío. Muy bien. Pues, bien, sigamos. Ale Oseguera. Bienvenida, Ale. Poeta, nacida en México, reside en Barcelona desde 2006, periodista y autora de la novela Realidad en Mono, los poemarios Tormenta de Tierra, Un hotel de 5 estrellas sobre un cementerio, galardonado con el 12º premio de poesía La Nunca. Sus textos, entre poesía, narrativa y artículos periodísticos, han sido incluidos también en diversas antologías. Como performer, ha participado en varios espectáculos escénico-literarios como Poetry Slam, Slam de escritura en vivo y Expendeduría poética. Con su grupo Las Hermanas del Desorden, produce espectáculos con música en directo, en los que se exploran las posibilidades escénicas de la poesía. En 2019 publicaron el disco de spoken word y música La Musa Suicida, acompañado de un poemario del mismo título. Y realizaron una gira por más de 10 ciudades de España. Actualmente presenta y coordina la sección de poesía del programa Todos somos sospechosos, de Radio 3, Radio Televisión Española, y escribe reseñas literarias y artículos sobre cultura para diferentes publicaciones. Ale, todo tuyo. Para ti el escenario. Gracias. Gracias por la invitación. Yo me quedé un poco en duda de qué leer, porque yo mis poemas, mi amor en texto es más bien desamor y mucha rabia, fuego, destrucción. Yo como no puedo eliminar a nadie en la vida real, la elimino.
en los poemas, entonces un poco, claro, y hablando violencia de género, yo, ¿qué puedo leer? Porque tengo muchos poemas muy violentos, clavo cuchillos y suicido a la gente y etcétera, pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor que pueda y os voy a recitar unos cuantos poemas. Se titula Caer. Caer, 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 caer con los ojos vendados en la trampa del dolor ajeno, del tiroteo invertebrado, de un grito de guerra foráneo venido de otra vida. Caer, caer, caer e intentar levantarse de uno y otro fracaso, del pánico, del paracaídas roto, del rifle sin munición. Caer, caer, caer y saber deslindarse de la insignia del bombardero, del nombre del comandante. Caer desnudo en la selva, pasar de soldado a víctima de guerra, de vivo a muerto, de dictador a esclavo con solo 3 golpes. El de la frente, el de la nuca, el del corazón. Caer y estrellar la sien contra la piedra del zapato, sangrar y desangrarse, masticar arena, continuar la pelea, pedir más tormenta, altitud, defensa, más armas y menos tierra y subir, 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 tocar el firmamento, acribillar al regimiento y allá arriba, al borde del abismo, con el aeroplano rugiendo su motor encendido, ser la humanidad y cuestionarse el precipicio, poner en balanza, reconocerse perdido. Y así, con el orgullo totalmente herido, saltar, 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 volar, flotar, continuar y caer, 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 caer con las 4 patas de un gato en medio del campo de batalla, arisco, herido de metralla, con el sabor del hierro en la boca, resignado a recibir el disparo. Caer, como caemos todos cuando hacemos el amor. Muy bonito. Sigamos. Bueno, no he pasado los poemas a José Luis porque no sabía bien qué iba a leer y además lo que tengo en papel es diferente a lo que salió en el libro. Tengo un poco un desmadre de archivos, entonces bueno, os lo debo. Este se titula La bomba sucia. Sí, compraremos tus libros. Ojalá, en una librería local o directamente en la editorial. No compréis por Amazon. La bomba sucia se titula. Con 2 de mis dedos cojo un rizo de tu pelo y lo corto. Tú vas haciendo lo mismo, cortando mechón por mechón mi cabello largo hasta la cintura. Sentado estás en la bañera, desnudo, también yo. He quitado mi ropa, así lo decía la guía. La he lanzado por la ventana, así lo decía la guía. He corrido a cerrar bien las puertas de toda la casa, como decía la guía, las cortinas, las ventanas, abrir la llave del agua. Decía la guía, debemos esperar a que pase la nube de polvo. La bomba sucia, la bomba sucia, la bomba sucia, la bomba sucia, la bomba sucia explotó mientras volvíamos a casa. La bomba sucia llenó de polvo la escalera y la terraza. La bomba sucia expulsó una nube de polvo naranja y rancia. La bomba sucia, la bomba sucia, la bomba sucia. Tú y yo desconocemos el sol. Tememos olvidar nuestros cuerpos, buscamos la guía, nos despojamos de la ropa corrosiva, entramos en la bañera, dejamos correr el agua tibia, sentimos descanso, sueño instantáneo, falso. Ahora corto a mechones tu pelo para librarte del pánico. Veo tu cabello irse por la coladera. Recuerdo cuando me decías que así caería los próximos 5 años, que serías calvo, que era de familia, que tu pelo no resistiría. Y hoy soy yo la que te limpia el cráneo, rapado, abrupto, irregular, desorientado. Cabello kamikaze, camino del desagüe. Tú cortas varios mechones de mi cabello largo
Piensas, sin la nube de polvo saldrían de allí 3 o 4 trenzas, y evocas también todas las propuestas, córtalo a lo garzón, me decías, seguidas por mi rechazo. Hoy eres tú quien cumple tu deseo, a pesar de todos los años que me costó la longitud de este cabello tan lacio que hace lo mismo que el tuyo, bajar hacia el desagüe, perderse, escapar. Ya sabemos cómo tarda el cabello en crecer. Ya sabemos cómo tarda todo en crecer. Nos miramos. Finalmente. La nube de polvo sigue invadiendo la ciudad, la nube de polvo que la bomba sucia dejó escapar, que entra ahora por debajo de las puertas, las ventanas, los poros de los ladrillos por donde antes entraban las arañas, huyendo del sol como nuestros cabellos huyen hacia ahora en el desagüe, buscando refugio de la bomba sucia en el desagüe, el pelo largo que tanto soñé resbala sobre mí como el agua, como el llanto. No tocamos nuestra piel, pero lo deseamos. La guía decía que no había que frotarse la piel en caso de explosión, en caso de la bomba sucia, pero ahora mismo lo único que quisiéramos sería abrazarnos, tocarnos, rozarnos, frotarnos el uno al otro, el uno contra el otro, hacernos el amor. Quizá esta sea la última ocasión para hacer el amor, quizá esta sea la última vez que podemos sentir el amor, nuestra piel tal y como era antes de la bomba sucia, porque a partir de hoy habrá un antes y un después de la bomba sucia, si es que sobrevivimos para ver el desastre que queda después de la bomba sucia. Y yo me levanto. Tu ojo sigue fijo en el mosaico. Yo te miro en contrapicado, tijeras en mano, apreciando las pequeñas islas de tu cráneo que no me atrevo a seguir cortando. Pienso en todas las veces que quise dejarte por tonterías, platos sucios, llamadas no contestadas, relojes, casas, mariposas, teatros, corrupción, edad, desencanto, pero no lo hice. Y me alegro. Y me sonrío. Nos prepararon hace tiempo para la bomba sucia y su nube de polvo. Arrasará con todo, decía la guía. Y yo lo sabía, lo supe siempre. Después de cada destrozo, cada lágrima, regaño y sollozo, que si yo iba a morir en una nube de óxido y que si alguien tenía que verme morir envuelta en esa nube de óxido, quería que fueras tú. La bomba sucia va a acabar con nosotros y no podremos evitarlo. Como tampoco está en mis manos, ni ahora, ni antes, ni después de la nube de polvo, el amarte tanto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Muchas gracias. ¿Ya está? ¿Leo algunos? Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Bien, y ahora tenemos a José Luis Regojo, que es quien está hablando la mayor parte del día. Bueno, sí. Es un poeta de Barcelona, aunque haya nacido en Caracas, Venezuela, licenciado en Filología Inglesa y catedrático de instituto, autor del libro infantil ilustrado Max y su sombra, de 2012, el poemario Fronteras, de 2018, y el libro de relatos Recetas y relatos de un año bisiesto, 2019. Traductor al castellano y catalán de la obra del anarcoecopoeta estadounidense de la generación Beat, Gary Snyder. Director también de la revista abierta de poesía Poémame. Y ahora, y de eso nos conocemos, estudiante de primer curso de filosofía. Exacto. Gracias. Adelante, Luis. Gracias, Carla. Bien, el primer poema que he escogido es un poema de mi libro Fronteras, en el que he querido denunciar una violencia contra las mujeres de la que se habla poco, la violencia que sufren en los campos de refugiados. Y se llama así, el título es Violencia nocturna. Míralo en la televisión. La vida que se va en el mare mortum deja una lágrima en la carúncula del ojo, que se niega a correr. Ella, desesperada, se adentra al mar, hacia la línea del horizonte, sin pausa, sin prisa. Las olas y su balanceo la respetan, purifican la violencia nocturna.
engullida por las olas, no se detiene, se limpia totalmente. Ya no hace falta ni mentir. Tu indiferencia basta. Tu sombra engulle sus regresos, sus ilusiones. Bien, el segundo, voy a ver si os lo puedo copiar aquí. Se titula El calor de tu cuerpo. A ver si lo encuentro para que lo tengáis. Porque tantas... Bueno, mira, os lo voy a leer y después lo colgaré. El calor de tu cuerpo. Lo inacabado ilumina de luz mis pupilas ciegas. Mantiene vivo el sueño del vacío. Impide sentir el calor de tu cuerpo. Lo interminable alimenta un sueño de perfección, con preguntas sin respuesta, donde nada termina y el fin comienza. Tus misterios son del alma. El calor de tu cuerpo, oasis en el desierto del amanecer, me resucita. Y el tercero es un poema que escribí hace tiempo de algo que tengo clarísimo, que el siglo XXI o es el siglo femenino o no lo es. Y entonces el título es Lo femenino. Lo esencial de la vida es femenino. Nace de la realidad concreta que revela su alma al hombre dormido, a la mujer despierta. Lo femenino parte de la base y llega a la cima. Lo femenino tiene el poder de dar forma, da vida. Y si Carla me deja, tenía un poema, a ver si lo encuentro aquí, pequeñito, que se lo voy a dedicar a mis compañeros y compañeras de filosofía, que saben tanto y me enseñan tanto de mitología. Aquí está, lo he puesto en el chat. Cupido. Cupido, dios del deseo amoroso latino. Eros griego. Hijo de Venus, diosa del amor y padre desconocido. Pequeño cabrón alado, ¿dónde estabas cuando te necesité? Armado con tu arco y tus flechas, nadie me dijo que tenías una venda en los ojos y las gafas en el carcaj. Y muchas gracias por estar ahí. Y ahora seguimos. Seguimos. No sé si puedes decir el sonido del WhatsApp, que sale el tic-tic. No. ¿Eres tú? No, no es del WhatsApp, Carla, es del chat, que cuando alguien escribe, pues sale ese ruido. Vale. No hay nadie que esté molestando, tranquila. Vale. Bueno, empecemos la sección catalán. Sí, entrem a la part en català. Presento, perdonad a los que no me entendéis en catalán, lo presento en catalán, es la poetessa Dolors Fernández Guerrero, de Barcelona. És llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona. Escriu poesia, narrativa, ressenyes i assajos crítics que han aparegut a publicacions com Estació Poesia, Clarín, El Punt Avui, El Ciervo, Nagari i La Xarca Literària, entre d'altres. També ha participat en nombroses antologies sobre poesies i relat breu. Mi corazón mordido por tus labios és su primer poemario i així mateix és autora de la novel·la El Club del Tigre Blanco, autora bilingüe, castellà i català. Ha obtingut diversos premis literaris en les modalitats de relat i poesia. Actualment és presidenta del col·lectiu literari El Laberinto d'Ariadna, vocal de la Junta de SEC, Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, i administra el blog literari Despeñaverbos. Bé, Dolors, no sé si estàs per aquí, estàs por ahí?
Hola. Ha entrat, la Dolors? A veure si la trobem. Sí que ha entrat, perquè tenia problemes per entrar. Sí, yo la he visto, creo que hace un momento que estaba ahí con la cámara, una mujer morena, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Sí, mira ahí, está ahí. Dolors, los nervios del directo. No puede ser, Dolors. Aquí estás. Hola, Dolors. ¿No te oímos? A ver, ahora, ¿habla? No, no te oímos. ¿Puedes mirar en la parte inferior izquierda donde pone silenciar de tu ordenador? Es que le aparece como si no tuviera dispositivo de micrófono, ¿eh? Como si no tuviera audio. Hagamos una cosa, porque como estamos en directo y somos muy flexibles, pasemos a Carla. Vale. Carla es una rapsoda, estudiante de cuarto de Antropología Social y Cultural a la Universitat Autónoma de Barcelona y actualmente cursando el minor en Filosofía. Es una apasionada por las artes y está en vías de sumergirse en el mundo de la poesía. De hecho, ha protagonizado con Mariona Farreras el espectáculo poético Hem vingut a fer l'amor, dirigido por el poeta Jordi Condal durante el año 2019 y con ganas de representarlo cuando se pueda. Adelante, Carla. Bé, si pots apagar l'àudio, José Luis. Merci. Bé, de Joan Salvat Papaseit, per què has vingut? Per què has vingut? Han florit els lilàs i han dit llur joia envejosa a les roses. Mireu la noia que us guanya l'esclat, bella i pubilla, i és bruna de rostre. De tant que és jove, enamora el seu pas. Qui no la veu, qui no la sap, quan la veu s'enamora. Perquè has vingut, jo ara torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa. De Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. La persiana, no del tot tancada, com un esglai que es reté de caure a terra, no ens separa de l'aire. Mira, s'obren 37 horitzons rectes i prims, però el cor els oblida. Sense enyor se'ns va morint la llum, que era color de mel, i ara és color d'olor de poma. Calenta el món, calenta el món. Calenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquesta cambra? Me l'estimo molt. Aquelles veus d'obrers, què són? Paletes. Manca una casa a la Mansana. Canten i avui no els sento. Criden, riuen, i avui que callen em fa estrany. Calentes les fulles roges de les veus, que incertes quan venen a colgar-nos. Adormides, les fulles dels meus besos van colgant als recers del teu cos. I mentre oblides
les fulles altes de l'estiu, els dies oberts i sense besos, ben al fons, el cos recorda. Encara tens la pell mig del sol, mig de la lluna. Moltes gràcies, Carla. I ara, Carla, crec que podem intentar amb la Dolors, si es posa el micro, que veig que no té el micro posat. Dolors? Ara sí? Ara em sentiu? Perfecte. Uf, és que ha estat tot molt trepidant, per aconseguir la connexió, ho estic fent des del mòbil, però bé. Quin recital, quin recital més mogut. Sí. Això és vida, això és vida. Vinga, Carla. Començo jo? Carla. Carla. Pots presentar la Dolors? Sí. Bé, com deia abans, la Dolors Fernández Guerrero, de Barcelona, és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, escriu poesia, narrativa, ressenyes i assajos crítics que han aparegut a publicacions com Estación Poesía, Clarín, El Punt Avui, entre d'altres. Mi corazón mordido por tus labios és el seu primer poemari. Així mateix és autora de la novel·la El Club del Tigre Blanco. És autora bilingüe en castellà i en català i ha obtingut diversos premis literaris en les modalitats de relat i poesia. I actualment és presidenta del col·lectiu literari El Laberinto d'Ariadna, vocal de la Junta de SEC i administra el blog literari d'Espenya Verbos. Molt bé. Gràcies. Bona tarda. Em sento molt agraïda per poder participar en aquest acte, perquè, a més, la temàtica la trobo especialment atractiva, eròtica i amorosa, perquè considero que dona una nova perspectiva sobre el tema de la dona, ni que sigui una dona maltractada, i que és una manera d'autoafirmar, de reforçar, de dignificar també el que és els sentiments, el cos i la sexualitat de les dones. I començo a llegir. El primer poema es titula Onades. Onades contra penya-segats esmolats, silents, diàfans d'escuma, vacil·lant sobre la superfície del cos i l'erupció de la no carícia i la geniva del verb i el plogim de rerefons i la falena cega. Fugíem a desgrat del vent. Habitada és el segon. Si la llum em deshabita els teus ulls, ni tan sols hi haurà l'oblit, perquè vens d'on l'imant del món exerceix el seu poder i vas on l'alba és lluminària, on la retícula del fons del cel brilla a la nit. Besa'm amb la gravetat dels cossos celestes i fes de mi un sol amassat de foc. Mastega l'aroma dels meus poros i aleshores jo m'elevaré sobre la meva pròpia carn per rescatar-nos en el record. I per últim, llegiré presagis. Quan la nit desdibuixi la letargia adormida i les hores del matí dessin la seva llum d'espasa, jo estaré esperant el presagi fosc, l'aleteig de mans, les carícies que les ombres no condemnen a l'oblit. Gràcies. Moltes gràcies, Dolors. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Vinga. Carla, què ens vols dir?
Bé, doncs ara viene la Verónica Paulix, poeta brasileira, residente en Barcelona. Así que ahora empezamos con el recital en portugués, específicamente de Brasil, porque son bien diferentes, portugués brasileiro y portugués de Portugal. Bien, pues Verónica Paulix es licenciada en Comunicación Social con la especialización de Gestión Pública. De 1987 a 2013 trabajó en varias regiones brasileñas en la asesoría en la comunicación con movimientos populares y organizaciones no gubernamentales comprometidas con la democracia, la participación y el derecho en la ciudad. Actualmente, como decíamos, vive en Barcelona y combina la escritura con la revisión y la edición de textos. Entre otros, ha traducido al poeta Joan Navarro al portugués, ha publicado los poemarios Cães da Memòria de 2002 y A Peu en edición bilingüe catalán-portugués. Es autora de los blogs Ando a Pé desde 2009 y Ven y Devora desde 2012. ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí. Buenas noches. Ya no sé qué lengua hablar, ¿no? Sí. Creo que con castellano vamos, ¿no? Porque hay más gente que lo comprende. Primero, siempre muchas gracias José Luis, porque Poémame es un espacio tan especial, ¿no? Para mí, especialmente en Barcelona, un espacio de acogida y de estar entre gente siempre tan poéticamente amorosa, ¿no? Leeré 4 poemas porque uno de ellos es muy cortito, el último, y creo que la traducción lo tiene José Luis, lo va poniendo, lo leeré en portugués. He buscado un recogido, no soy muy de la escritura erótica en este sentido, ¿no? Y busqué una comprensión un poco más de la lógica del amor, un poco a lo largo de la vida nuestra, ¿no? Mujeres que desde la juventud, después del tiempo va pasando. Entonces, empiezo con un poema más de mis 20 y pocos años, que mi primer libro, pero el poema es más antiguo, hasta llegar a una cosa más actual y hasta un poema inédito, ¿vale? Empiezo con el primero. Nadas. Abriu pernas, boca, braços e disse, vem. Ela chegou perto e tudo era doce e tudo era bom. Mas ela era ela, em outro trilho, e ele querendo um outro ele no mesmo trilho. Admirar-se Narciso, dormir sozinho, assim acompanhado. Ela sobrava arestas, madrugadas, pequenezas no meio do gesto que se perde e escorre. E não achava nada nisso, dele pedindo, vem. E ela, impossibilitada na vinda. Havia pressupostos obscuros e sons, havia futuros e outros, havia o que viria, o que foi, o que era e seria sempre intangível, por mais que ele, abrindo janelas, portas e luzes, dissesse, vem. E ela fosse. Perdas e ganhos. Já não espero saber de você, nem espero saber coisas de mim, que só por você eu poderia saber. Isto é uma perda. As horas são sempre poucas, nunca suficientemente livres, e não há como chegar a tempo. Isso foi outra perda. Você agora vive em mim como vive um mar sob a superfície brilhante da água. Isto foi um ganho. É o que penso. Perdas e danos. O pássaro no mergulho encontra o peixe. Y este no tiene nombre. Es de una correspondencia poética todavía inédita y que lo hago con Joan Navarro, ¿no? Que es un poeta de Valencia y él escribe en catalán, lo traduzco
al portugués, yo escribo en portugués, él me traduce al catalán y así vamos, y ya tenemos algunos. Este es uno de estos poemas inéditos. Passaram as chuvas daqueles dias e o vendaval, mas não houve pomba, bico, ramo. Uns tantos trabalhadores buscavam reordenar o caos. As mulheres, as que não encontraram o corpo na madrugada, coube revolver a terra, suster o arado. No mundo revirado, ela recolhia o que brilhava, plásticos, vidros, metais, e numa cova escondeu sementes de um girassol. Naquele dia, tampouco houve arco ou aliança, e a paisagem era de sempre, deliberadamente irreal. Um lugar vago à mesa, papéis e poesia diluídos no mar que não estava para peixe. Por uns instantes, ela esqueceu o rosto do homem que amava. Depois, seguiu dobrando os lençóis, o sol encrustado em cada fio, brancos ossos limpos, neve sobre os pés. Quando todos, enfim, se foram, ela tirou os sapatos, mexeu o café e, em silêncio, apoiou a colherinha no pires. E o último, que se chama Amor. O amor. Esse oceano imenso, universo infinito, também momento mínimo, minúsculo, circunscrito, delicado átomo, partícula de luz desmedida, escultura de mulher a olhar o mar num grão de arroz, que me alimenta. Obrigado. Gracias. Hola, Verónica, muchas gracias, increíble. Gracias. Muy obrigada. Y ahora tenemos a Carla Urquiola, que nos va a leer. Carla fala português também, não é brasileira. Não. Pero... Você é catalã? Eu sou, mas eu morei uns meses em São Paulo. Peraí, eu vou botar isso aqui. Quando? Faz tempo ou foi agora? Não, agora eu voltei em março. Sim, por causa da Covid, né? Mas, sim. Enfim, eu vou a recitar uns poemas da Hilda Hilst, que estão traduzidos ao catalão, estão traducidos al catalán. Me sabe mal por la gente que no entiende el catalán, pero bueno, es un libro bilingüe que tengo. E bom, espero que vocês gostem. Vale. Que canto há de cantar o que perdura? A sombra, o sonho, o labirinto, o caos. A vertigem de ser, a asa, o grito. Que mitos, meu amor, entre os lençóis. O que tu pensas gozo é tão finito. E o que pensas amor é muito mais. Como cobrir-te de pássaros e plumas e ao mesmo tempo te dizer adeus? Porque imperfeito és carne e perecível. E o que eu desejo é luz em material. Que canto há de cantar o indefinível? O toque sem tocar? O olhar sem ver? A alma, amor, entrelaçada dos indescritíveis. Como te amar
sem nunca merecer? Costuro o infinito sobre o peito. E, no entanto, sou água fugidia e amarga. E sou crível e antiga, como aquilo que vês. Pedras, frontões, no todo inamovível. Terrena, me adivinha montanha algumas vezes. Recente, inumana, inexprimível. Costuro o infinito sobre o peito. Como aqueles que amam. Bom, e o terceiro poema? Pulsas como se fossem de carne as borboletas. E o que vem a ser isto? Perguntas. Digo que assim há de começar o meu poema. Então te queixas que nunca estou contigo, que de improviso lanço versos ao ar, ou falo de pinheiros escoceses, aqueles que apetecia a Talleyrand cuidar. Ou ainda quando grito ou desfaleço, adivinha sorrisos, códigos, conluios. Dizes que os devo ter nos meus avesos. Pois pode ser. Para pensar outro, eu deliro ou versejo. Pensá-lo é gozo. Então não sabes? Incorpóreo é o desejo. Muito obrigada. Muchas gracias, obrigado. Los últimos versos no te hemos podido ver, pero te hemos escuchado todo, que es lo principal. Ah, vale. Lo hemos escuchado todo. Bien, estamos ya en la rectísima final de este recital tan accidentado, vivo, vital, que os merecéis un regalo. Y para eso tenemos a Crosis. Crosis, estás por aquí, escritor, presidente de la Asociación Cultural Rap en Cuarentena. Hola, aquí estoy. Venga, pues lánzate. ¿Con qué nos vas a deleitar? Bueno, pues como trataba sobre el amor, he escogido un par de letras que tengo por ahí, una sobre el amor al mundo de papel, de alguna manera, que estamos todos viajando por él hoy, y la otra es el juego del amor. Bueno, como comenta José Luis, yo escribo rap, se tira mucho de metáfora y cosas así. Y en fin, bueno, lo haría normalmente con una base musical sonando de fondo, pero claro, dadas las circunstancias, mejor hacerlo así a capela porque será mejor para que se oiga, porque si no, va a ser un lío. Dale, dale. Vale. Bueno, la primera se llama, como os decía, El mundo de papel. A ver, un segundito, me pondré de pie mejor. Vale. Cómo te amo, mundo de papel, tus océanos de tinta, tus islas por conocer. En tu mejor playa una atalaya sin par, se dibuja una sonrisa en la brisa del mar. Cómo te amo, mundo de papel, tus océanos de tinta, tus islas por conocer. En tu mejor playa una atalaya sin par, se dibuja una sonrisa. Adoro tu arena suave de tonos graves,
Tus libretas bien repletas, recetas de bien me sabe, clave de la nave en la que voy a zarpar para huir de fríos lares y tus mares surcar. Voy a visitar los bosques en los que vive el lenguaje y con un traje camuflaje fundirme con el paisaje. Solo dime dónde tengo que andar, qué sutil mensaje tengo que alcanzar. Voy a buscar en tus cuevas metáforas en ánforas, con brújulas esdrújulas que apunten a parábolas. Para volar me va a ayudar a despegar el viento casi perfecto que inyecto con el rimar. Deja que aterrice en tu más mágico arrecife, tal vez ello cicatrice mi fe y me deslice sin frenos ni deslices al avanzar en las páginas que están por explorar. Cómo te amo, oh mundo de papel, tus océanos de tinta, tus islas por conocer. En tu mejor playa una atalaya sin par, se dibuja una sonrisa en la brisa del mar. Y bueno, ahora ya vendría la cobla. Y ahora voy a... Y la siguiente se llama El juego del amor, como os comentaba. Si siempre es tan diferente, quizá lo que cambia es la gente, porque el juego es el mismo, pero yo no. Si siempre es tan diferente, quizá lo que cambia es la gente, porque el juego es el mismo, pero yo no. En este tablero en forma de corazón tiré con cuidado los dados y salió una canción. Me llevó a otra casilla, me salvó de la prisión. De oca a oca, pedir de boca nace la ocasión. Vivir con acción y pasión hasta la médula me hizo levitar y a ti te hizo ser incrédula y especular con un beso espectacular que duerme a las libélulas y congela el mar. En ese altar te quedaste, cambiaste. Me mutilaste lentamente, hiciste de mi mente un simple manjar, actuar en vano y de antemano solo me hace más humano. Que te voy a contar que no sepas tú de la tristeza, princesa, cuando a la belleza le da pereza brillar en el juego del querer. Siempre hay algo que perder, pero nenas de saber que merece la pena jugar. Siempre es tan diferente. Quizá lo que cambia es la gente, porque el juego es el mismo, pero yo no. Ole, ole, ole. Intentaremos en un futuro mejorar estas retransmisiones y intentaremos buscar aplausos de fondo. Sí, la verdad, faltan mucho los aplausos. Después de cada recital, poner los aplausos de fondo. Esto Fran tiene un canal en YouTube, hay que decirlo, que lo mira la gente. El Rap en Cuarentena. Exacto. En la que salen estas canciones. Por lo menos la primera sí que sale, que la he escuchado, si no me equivoco, ¿no, Fran? Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Te escucha. A pesar de todo... Perdón. Sí. Sí, no, que gracias, Jaume. Estas dos no han salido todavía, pero sí. rapencuarentena.com, sino también que es la web de la asociación y está todo por ahí colgado. Pues oye, muchas gracias a todos, a todas. Hemos conseguido tener una media de unas 35 personas y de países diferentes. Esto es lo bonito del Zoom. Somos muy internacionales, ¿eh? Muy internacionales. O sea que yo por mí simplemente daros las gracias a todos, a todas por haber estado aquí. Sobre todo a Ayer y a Bárbara, que son las que desde el backup, desde la retaguardia, han posibilitado que los hackers no nos impidan celebrar este recital. Gracias, Ayer, gracias, Bárbara. Total, gracias. I ara, Carla, vols acomiadar el recital? Tot sí, no fem la part de micro obert, llavors, a veure si algú clar que sí, Mira, ja sabia jo que la Carla m'havia d'ajudar. ¿Qué pasa? Pues micro obert. Sí, no sé si alguien quiere intervenir. ¿Quiere intervenir con algún poema que signifique algo especial? Que conmueva su yo íntimo.
sea, yo no tengo poemas, pero la voy a felicitar a Carla porque la puesta a la escena y los poemas, olé, O sea, chapó, la puesta a escena de Carla, Gracias, gracias, Roma. Tenemos no te digo más, a ver si te vas a enamorar, por eso me voy a callar ya. Ya asusto de que el amor se me sube a los mofletes. Tenemos un rapsoda, Chimo Palau, que nos quiere recitar un poema de Stellés. Sí, si de acaso todo el mundo que quiera participar, que lo diga por el chat, así podemos hacer el orden. Gracias. Perfecte, sí. Merci, Aja. Chimo, on estàs? Que sí. Molt bé. Pues, Hola, Chimo. voldria llegir-vos un poema d'un valencià que es diu Vicent Andrés Estellés, que, bueno, lo digo en castellano para que todos nos entiendan. Se llama Rosa de papel y es un poema que habla de la revolución como haciendo un paralelismo con una rosa de papel, ¿no? Que va de mano en mano y bueno, pues hoy, como estamos celebrando esta gran revolución que es el feminismo, pues creo que sería muy bonito leer este poema. A ver, lo voy a poner en el chat. Y bueno, dice así. Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passà la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia la rosa, una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament, i de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta, i ningú no ho va saber, que tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa, perquè allò no estava bé. Van enregirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no en sabia res. Però com una consigna circula secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper. Moltes gràcies. Gràcies, Ximo. Ole, increïble. Molt bé, Ximo. Que guai. Molt bé, tenim un segon voluntari, Àlex Redondo, que també ens llegirà un poema. Sí, bueno, no sé si es pot considerar un poema, però són coses que escric jo quan estic malament i em serveix per desfogar-me una mica. Bueno, aquí va, es titula Vida. La vida, qué palabra, qué idea. Amamos la vida y la tememos al mismo tiempo. Tememos los problemas que ésta nos puede presentar. Tememos no estar a la altura. Tememos dejarla atrás y morir. Morir. Eso nos da más temor que la vida, pues en realidad sabemos que de vida solo hay una. He pensado muchas veces que la vida es una gran broma pesada. Cuando hemos aprendido a sobrevivir y a valorar todo lo que ésta, de vez en cuando, nos regala, nos caemos. Ese golpe vital nos fastidia, nos derrumba. Nos volvemos a levantar, pero en ese momento la vida no parece tan bonita. ¿Te ha gustado?, pregunta ella. Pues prepárate, esto no ha hecho más que empezar. Y es que en realidad la vida es eso. Una jodida montaña rusa cuyo recorrido es oscuro. No sabemos dónde ésta acabará. No sabemos si la vagoneta subirá o bajará. Pero joder, aprendamos a disfrutar de la atracción y a no cerrar los ojos. Cada uno es libre de acabar su recorrido, de disfrutarlo, de odiarlo o de amarlo. La vida, qué palabra, qué idea, qué putada, qué maravilla. Felicidades, Alex, felicidades. Gracias, Alex, qué guay, qué bonito. Esto se está animando. Dani, que quiere participar sin cámara, pues adelante, como tú quieras, te escuchamos. Bueno, soy la pareja de Dani y me gustaría participar con un poema que está relacionado con el erotismo, pero el erotismo cuando realmente funciona y realmente te hace llegar a un lugar
muy bonito y muy bello, ¿no? Que es lo que todos queremos de alguna manera, ¿no? O bueno, o al menos es lo que queremos alcanzar. Es un poema que da nombre a un poemario que tengo, se llama Toque de seda y bueno, os lo voy a compartir con vosotros. Como una serpiente me muevo, buscando tu juego. Atenta mirada diriges, como una lanza al encuentro. Tu mano de tierra me agarra, con toque de seda, dibujando líneas de deseo sobre mi cuerpo. Y despierta a la diosa, que dentro duerme serena al recibir tu aliento. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, muchas gracias. Y ahora tenemos, veo por aquí, por el chat, un gran poeta argentino. ¡Qué bien! Raúl Cristian Aguirre. Adelante, Raúl. Muchas gracias por lo de gran poeta. ¿Se escucha bien? Sí. Perfectamente. Bueno, les aclaro que les acaba de mentir, ¿eh? Marketing absoluto, José Luis, gracias, pero... no, yo quiero leer también uno cortito es un poema de amor. Esto está inspirado en un curso que hice yo con una especie de gurú de Houston, norteamericano, que se llama John DeMartini, que lo menciono cuando digo John en el texto. Me refiero a John DeMartini. No sé si alguien lo conoce a DeMartini, pero básicamente DeMartini tiene una teoría que es muy interesante y yo creo que es muy poética, que dice que nada se pierde en realidad, porque como el universo siempre está en balance, nunca puede haber un electrón con carga negativa extra. Es decir, si hay algo que tiene una carga negativa, tiene que haber a la fuerza algo con una carga positiva. Es decir, si partimos un imán en dos mitades, no tenemos la parte positiva y el polo negativo por el otro lado, sino que tenemos dos imanes, cada uno con su parte negativa y positiva. Y él lo aplica a toda la vida. Toda la vida, a todo lo que nos pasa. Es decir, cualquier cosa que nos pasa tiene ventajas y desventajas, que es una teoría del taoísmo, ya es muy antigua, es decir, no es que la haya inventado él, digamos que él la lleva al extremo y ha creado toda una terapia y una escuela alrededor de eso, ¿verdad? Y inspirado en eso escribí este poema que se llama justamente Nada se pierde. Nada se pierde, dijo John. Usaba sombreros y pantalones rotos que realzaban tu figura de tigresa. Nada se pierde, dijo John. Todo lo que extrañamos son cosas que en cierta forma están de otra manera. Enredados en nosotros, mi señora, brillábamos. Nada se pierde, no. Eras como esas mujeres de los anuncios, bella. Nada se pierde. Está bien, es posible. O mejor dicho, casi. Yo tardé en comprender que vos eras una de las pocas cosas de este mundo que se pueden perder. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Poeta, Raúl. lo has demostrado, argentino, lo vemos, y grande, mides entre 1,80 m, 1,90 m, o sea que nunca miento. Y ahora, Laura Lara. Estamos en los tres últimos. Laura. Sí, gracias. Quería aprovechar el evento y la temática para leer un poema de Esther M. García, que fue víctima de violencia de género. Y bueno, el poema no tiene título que yo sepa, así que lo leo directamente. Dice: mi marido me dejó la otra noche, se fue llevándose mi juventud, mi líbido, mi sonrisa. Me dejó pobre y solitaria, pero bien cargada como un arma a punto de disparar.
La felicidad no es una pistola caliente, es un vientre grande, abultado, a un mes a punto de reventar. Las cosas con él jamás solían ser buenas. La mayoría del tiempo él todo lo hacía bien y yo era la encarnación del mal. No bastaba con planchar, lavar, limpiar con la escoba, trapear, llevar las cubetas con el vientre que crecía cada día más. Para él todo era poco, poco era yo también. Yo era un animal de circo sucio rondando la jaula. Él me decía que me trataba así porque jamás me dejé querer. ¿Cómo poder amar a un monstruo, a alguien cuya violencia contenida hacía reventar los vidrios de su alma? Yo jamás fui buena, según mi madre, según mi esposo, que visto desde la lejanía era como un cuervo graznando el mismo amor que ella, mi madre, sentía por mí. Mi marido me abandonó la otra noche. Siempre me pregunté si él seguiría amándome con los años a pesar del cómo decía él que era yo, pero él solo veía en mí una cosa repugnante. Yo era alguien de quien hablar mal con los amigos, una muñeca hinchable a la que hacerle el amor por las noches, con la condición de no hablar, de no sentir. Mi marido me abandonó ayer por la noche y yo todavía no he decidido bien si debo seguir llorando o dar las gracias al cielo por esta bendición y sonreír. Gracias. Gracias, Laura. Carla, tú debes... sí, André. Oi, André. Alô, oi. Aí? Olá. Cabelo comprido. Buenas noches a todas e a todos. Se precisar tradução, posso tentar. Sim, vou me apresentar primeiro. Eu sou o André, eu falo de São Paulo, Brasil. E eu sou amigo da Carla. Conheci a Carla durante o intercâmbio dela aqui em São Paulo e ficamos amigos. E ela me convidou agora para o recital e, embora eu não fale espanhol muito bem, acho que todos conseguem me entender, certo? Sí, creo que sí. ¿No? ¿Se entiende, no? Creo que sí. Sí. Bueno. E eu gostaria de ler três todo lo que poemas. Ha dicho se ha entendido, ¿eh? ¿Qué? Que sí, que todo lo que ha dicho se ha entendido, por lo menos yo lo he entendido. Perfecto. Que hizo el intercambio, que te conoce de ahí, que es tu amigo, vamos, es eso, ¿no? Muito bem, então, eu gostaria de ler 3 poemas de um poeta português que eu conheci esse ano, chamado José Luiz Peixoto, de um livro de nome A Criança em Ruínas. Então, vamos lá. Os poemas não têm título. Então, o primeiro poema é assim. Fico admirado quando alguém, por acaso e quase sempre sem motivo, me diz que não sabe o que é o amor. Sei exatamente o que é o amor. O amor é saber que existe uma parte de nós que deixou de nos pertencer. O amor é saber que vamos perdoar tudo, e essa parte de nós que não é nossa, e essa parte de nós que não é nossa. O amor é sermos fracos. O amor é ter medo e querer morrer. Olé. O segundo poema. Tenho aquela que me olha e que olho, e misturamo-nos como brisas e silêncios. E digo, tenho aquela que me vê, e ela olha-me. E tudo o que somos é uma partilha, uma mistura. E digo, diz, e aquela que tenho beija-me, num olhar e num silêncio que não posso dizer. E que por bonito. último, o último poema. Ultimamente, não consigo dormir e não consigo acordar. Ontem, já muito de noite, nas horas em que posso estar ainda mais sozinho, sentei-me ao lume e lembrei-me de quando ficávamos juntos à porta da tua avó e para as pessoas que passavam, éramos namorados. Dizíamos conversas só nossas e às vezes beijávamos-nos.
Sentei-me ao lume e pensei no teu corpo quando te abraçava. E pensei que talvez, naquele momento, homem estivesse a ter prazer dentro de ti. Hoje, sentei-me parado com as mãos paradas, com o rosto parado, e lembrei-me da tua pele tão suave, dos teus olhos, dos teus dedos bonitos, dos teus olhos de menino. E penso que talvez, neste momento, esteja homem a ter prazer dentro de ti. Muchas gracias. Muito obrigada, André. Que bom. Que bom te ver! Quanto tempo! Agora eu vou fechar o microfone aqui para dar o tempo do último. Valeu. Y después de este estallido de amistad intergaláctica, Has visto que traigo invitados interesantes, ¿sí? Que sí, que sí. Vamos al último poeta, un gran poeta catalán, Rafa Aranda. Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Se me oye bien? Perfectamente. Bueno, perfecto. Hola a todos, hay muchos conocidos por aquí. Bueno, a ver, yo voy a leer un poema solamente, pertenece a un poemario que le dediqué a mi pareja, que se llama 40 razones para amarte, no sé si se ve por ahí. Bueno. Y el poema se titula Tus labios. Me acerco a ellos con la dulzura de una caricia sincera. Al contacto de los míos se estremecen, con un pequeño escalofrío que te hace temblar. Siento su frescor, reconozco su sabor. Recorro su contorno con mi lengua y poco a poco se humedecen. Suavemente muerdo uno de ellos con una ligera presión, mientras noto como de nuevo se vuelven a estremecer. Reconocen mi boca, tanto como yo los reconozco a ellos. Y así, reconociéndonos, asciendo por tu cuerpo hasta llegar a tu boca. Y ya está. Bien, eso es bueno. Venga, el penúltimo, Óscar, de Valencia, creo que es este poeta. Óscar, ¿estás ahí? ¿Me oís ahora? Ahora te oigo. Ahora, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por el recital y por la gestión de los imprevistos, que ha sido, bueno, cosas del directo, como decíais. Vale, ¿me oís todavía? Sí, sí, te oímos. Vale, pues nada, yo, bueno, no sé si es un poema de amor, es muy cortito, ¿vale? Pero sí que habla en cierto modo de esa necesidad de trascendencia que muchos tenemos y que, bueno, quizá también algunos también buscamos a veces en el amor, ¿no? El poema es muy breve y se titula ¿Qué sentirá el agua? Pero no te vemos. ¿No me veis? No. Bueno, pues me oís. Es que estoy en el móvil. Os recito. ¿Qué sentirá el agua? ¿Qué sentirá el agua cuando en ella mojo mis pies y hundo mis dedos en su fondo de arena? Levanto un manto de fango y hojas podridas en polvo convertidas, de monedas herrumbrosas y promesas, de conchas blanqueadas y confundidas con peces o plásticos. ¿Qué sentirá el agua cuando se mezcle con mi sudor y flote mi piel muerta sobre su turbio lecho? Qué curioso anhelo es querer dejar en el agua un recuerdo. Muchas gracias, Óscar. Ahora sí que te vemos. Vale. Si os recordáis cómo he empezado el recital hablando de Poémame y las tres patas, la editorial, la revista y el ágora poética, pues todo esto no sería ni habría sido posible sin Óscar, que fue el ideólogo y fundador de la plataforma. Nada, no, en absoluto. No sería posible sin todos vosotros, que sois los que lo hacéis posible y hacéis que sea lo que es. Muy bien, pues creo que ya no tenemos a nadie más y yo creo que la mejor forma de despedirnos es que lo haga Carla. ¿Ah, sí? Ah, vale. Claro que sí. Vale. Esa sonrisa que nos contagia a todos es la mejor forma de despedir un recital. A ver cómo puedo improvisar una despedida. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por haberos conectado. Al principio estaba un poco reticente porque esto de recitar a una cámara es un poco extraño, ¿no? No vamos a negarlo. Pero bueno, al final yo creo que prevalece las ganas de compartir
de escuchar poesía, ¿no? Y eso, establecer nuevos vínculos que decíamos. Y bueno, y estáos atentos porque pretendemos organizar más eventos. Veremos si serán online o no, bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Y bueno, y espero que lo hayáis pasado bien, yo estupendamente, maravilla, y nada, y un beijón, un patunás, un besazo a todo el mundo y que acabéis de pasar bien la noche, ¿vale? Adiós. Chao, chao. Adeu. Adeu. Adeu, adeu. Bona nit, gràcies. Adeu, adeu. Adeu, gràcies.